Y si no tenemos un buen bulbo de agua abajo, lo que nos va a pasar es que la planta se va a quedar corta de agua y va a pasar que le va a empezar a sacar agua a la fruta. Y por eso empezamos a ver fruta arrugada, ¿no? Y muchas veces va a pasar que primero va a empezar a chuparse botones, después se va a empezar a chupar la fruta, porque está quedando corta de agua, por exceso o por falta. Tenemos esas dos alternativas, ¿no? Entonces, fisiológicamente las plantas son todas iguales, trabajan de la misma forma, ¿no? Apertura de estoma, cierre de estoma. No hay otra funcionalidad. Podemos encontrar con que unas se alimentan mejor, otras se alimentan peor, pero en el caso del maracuyá, desde floración en adelante, lo que ustedes necesitan es agua, proporcionarle a la planta agua de buena calidad para que llene la fruta. Les puede fallar el fertilizante, les puede fallar que, no sé, que el amonio, que la fertilización, les puede fallar, pero el agua no. Porque el crecimiento de la fruta es agua. El llenado de la fruta, si ustedes polinizaron bien, es agua. No hay otro fundamento que diga, no, es que necesita potasio para que se... No, potasio se lo damos en floración o foliarmente, buenas tardes, o se lo damos foliarmente en una aplicación cuando está en flor para que acumule un poco más de azúcar, ¿no? Pero principalmente el agua es el que te va a dar el tamaño de la fruta y el llenado. La polinización principalmente, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado con la polinización? Específicamente dos cosas, ¿no? El horario en que yo voy a polinizar. Se supone que mientras más temperatura tengo, mi polen es más volátil, ¿no? O está menos húmedo para que se pueda posicionar bien. Pero en segunda instancia hay que tener mucho cuidado en que este polen esté realmente viable y no deshidratado. Que son dos cosas distintas, ¿ya? A veces pasa que si nosotros cuando ustedes empiecen a sentir que está corriendo un viento muy caliente, a lo mejor ni siquiera seguir polinizando en ese horario, porque probablemente ese polen ya está deshidratado. Hay que esperar que se hidrate un poquito. ¿Cómo esperamos que se hidrate? Que ojalá cuando empieza a bajar un poco la temperatura y empieza a correr un vientecito un poco más helado, ahí empezar de nuevo. Pero mientras más caliente está el viento, más deshidratado hago el polen, por lo tanto es poco probable de viabilidad, que en el fondo no te va a ayudar mucho. Que se rehidrate o que no se rehidrate ya es suerte, digamos, es algo que no lo vamos a poder manejar nunca, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que podemos potenciar nosotros hoy día? Es decir, existen dos cosas, foliarmente y radicularmente. Radicularmente, hoy día les podemos decir que existen cosas y organismos que nos van a ayudar bastante a mejorar nuestro sistema radicular, nuestra rizósfera y lo que es más importante, nos va a ayudar a permeabilizar o que el suelo sea más permeable para que la planta pueda absorber de mejor manera los fertilizantes, ¿ya? Y estos son consorcios microbianos que tienen la capacidad endófita. ¿Qué significa que tengo una capacidad endófita? Significa que nosotros lo vamos a colocar vía sistema de riego o vía drench, lo vamos a meter y estos microorganismos van a ir y se van a fijar a la raíz. Y van a hacer que esta raíz sea en un 80% más eficiente que lo que era antes de que sea endófita, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a esto? A que estos microorganismos van a empezar a colonizar nuestro suelo y nos van a ayudar a solubilizar los fertilizantes. Nos van a ayudar a controlar los patógenos que existen en el suelo, por lo tanto no debiéramos tener con este tipo de productos ni problemas de hongos, ni problemas de falta de fertilización, ni alimentación para la planta, porque esto lo está haciendo mucho más efectivo. De ahí para adelante, de manera radicular, lo único que tenemos que mantener nosotros es una buena fertilización y una buena aireación, o sea, agua y oxígeno constante. El agua para regar bien y el oxígeno que nos dé el tiempo, nosotros tenemos que darle el tiempo a la planta para que el agua percole, se oxigene y yo vuelva a regar. O sea, la frecuencia ustedes tienen que manejarla muy bien. ¿Y cómo manejan la frecuencia? Cuando las plantas cuando ustedes empiezan a notar que una planta empieza a decaer o empieza a arrugar su hoja, cuando cierra estoma la planta, que es a partir de las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana cierra estoma, muchas veces las hojas punteras o de los brotes nuevos tienen dos funcionalidades, ¿no? Una, la hoja se puede corrugar así, o la otra es que se puede corrugar hacia abajo. Cuando es hacia adentro, es porque la planta cerró estoma, ¿ya? Y se puede lacear. Pero no se lacea porque le falta agua. Se lacea porque es un brote tierno nuevo
que hace que al estar el estómago cerrado se la sea nada más. Pero eso a las 4 de la tarde, cuando empieza a bajar la radiación, tú la vas a ir a ver y debiera estar de nuevo abierta. Cuando tengo un problema de mal manejo, esta hoja se me va a abrir hacia atrás. Y probablemente ahí lo que estoy teniendo es un problema de falta o, en su defecto, un problema de anoxia. ¿Ya? Entonces, las condiciones de las plantas siempre son igual que nosotros. Siempre, cuando estamos contentos andamos de una forma y cuando estamos tristes andamos de otra, ¿no? Esas cosas hay que tenerlas muy en claro. Y las raíces juegan un rol fundamental. ¿Dónde juegan un rol fundamental? 1, en la fijación de la planta al suelo. Y 2, en que el número de raíces te determina a ti la cantidad de fruta que vas a ser capaz de llenar al mismo tiempo. ¿Ya? Mientras más raíces tengo, más fruta puedo amarrar. Mientras menos raíces tengo, menos fruta voy a poder amarrar. Eso es fundamental. ¿Ya? La fertilización es nitrogenada hasta inducción. Y de ahí para adelante nos vamos con elementos foliares, porque eso nos va a ayudar mucho más que por abajo. Por abajo necesito que las raíces no se desgasten comiendo, sino que tragando agua, para que me llenen la fruta. Foliarmente nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Foliarmente nos vamos en fases vegetativas, nitrógeno, fósforo, potasio, más lo que son microelementos, ¿no? Manganeso, zinc, todo lo que son microelementos, y algas marinas que nos van a ayudar a evitar que nuestras plantas se estresen y que ganen diámetro y engrosen más rápido. Me cambio a la inducción. Cuando yo parto de inducción, automáticamente tengo que partir mi inducción con una aplicación de molibdeno foliar, para que ese molibdeno me deje mi espacio de suelo vacío de nitrógeno disponible, para tener una mejor consideración de flores, ¿no? Para que tenga mayor inducción de flores y no tenga una acumulación de nitrógeno que me pueda ocasionar aborto. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque no sabemos cuánto es lo que queda acumulado. Por eso mejor un barrido de esto lo hacemos con una buena aplicación de molibdeno foliar, y con eso partimos de cero. Foliarmente después, ¿qué es lo que hacemos? Foliarmente en inducción flor hacia adelante, mantenemos nuestras plantas con silicio para evitar el tema de hongo, el tema de plagas y enfermedades, porque el silicio tiene 2 fases, una líquida y la otra que cuando se seca queda cristalizada en la hoja, o en la flor, o en el capullo, y eso hace que estos cristales hacen que cualquier bicho, insecto, masticador, chupador, rastrero que quiera avanzar, se va a dañar su aparato, su boca, ¿no? O su efecto, los chupadores lo que hacen el tema de succión, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar controlando varias cosas al mismo tiempo, solo con un par de aplicaciones de silicio constante. Son aplicaciones baratas, no son aplicaciones caras, y que nos van a permitir a nosotros tener el campo un poco más limpio y un poco más desarrollado, ¿no? Y de ahí, el llenado es riego y plagas, principalmente de ahí conversamos y vemos qué plagas son las más importantes que ustedes ven. Pero si se fijan, ahí les he dado como 4 o 5 elementos que probablemente ni siquiera lo tenían mapeado, que les podría ayudar muchísimo a lo que es una buena producción. ¿Qué significa una buena producción? Que ustedes tengan una planta robusta para que una planta les dure ojalá 5 temporadas. Eso es el ideal de un maracuyá. Sacarle rendimiento durante 5 años. Y eso está asociado a las reservas. Si una planta normalmente produce 10 toneladas, nosotros por cada 10 toneladas sabemos que le sacamos 200 unidades del suelo. Pero si yo le estoy dando 50 unidades durante todo el proceso y la planta me está consumiendo 200, no puedo pensar que para la próxima temporada voy a tener el mismo resultado que la primera. O sea, siempre tengo que ir reponiendo lo que gasté. Punto 1. Y punto 2, lo que es más importante, tengo que saber qué estoy generando en el suelo para definir lo que tengo arriba, ¿no? Entonces, fundamentalmente, aplicaciones de microorganismos de suelo les van a ayudar a mejorar su condición de raíces, a la absorción de nutrientes, a no tener problemas de anoxia, porque estos microorganismos automáticamente te van a estar señalando en la planta si es que están bien o están mal, porque hormonalmente te la va a regular y tú vas a ver que sus elongaciones de las plantas van a ser muy masivas. Y foliarmente es silicio, es todo lo que hablamos, ¿no? Silicio, calcio, boro, potasio. Por arriba va a ser mucho más eficiente que por abajo, porque por abajo muchas veces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando competencia entre fertilizantes. La mayor problemática de que nosotros tengamos fosfatil aluminio en planta tiene que ver con cómo estamos nosotros fertilizando. Si nosotros fertilizamos mal, lo más probable es que la planta empiece a absorber, empieza a jalar y empieza a comer todo, porque está de hambre. Y por eso empieza a aparecer el fosfatil aluminio, el cadmio. Y ojo con los fertilizantes que usan, porque los fertilizantes normalmente
si ustedes compran un fertilizante y no piden su análisis, lo más probable es que estén comprando fertilizantes sintéticos chinos y esos vienen con una concentración de cadmio que les podría aparecer después. Si yo aplico cualquier fosfito, fósforo, potasio, cualquier cosa, ¿me puede aparecer fosfito, potasio? Sí. Incluso sin que ustedes apliquen, les puede aparecer fosfatil aluminio igual. ¿Por qué? Porque el guano que nosotros compramos de la gallinaza, qué sé yo, el guano tienen que considerar de que es una acumulación de excremento de gallina en descomposición, y la gallina, ¿qué es lo que elimina? Elimina todo lo que son los restos de hormonas, elimina todos los restos de ureasa que va en la orina. Entonces, si no tengo un buen guano descompuesto, lo que estoy haciendo, estoy metiendo sales a mi suelo y estoy regulando mal tanto el suelo, el pH, y estoy acumulando sales. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Cuándo debieran ustedes aplicar guano? Solamente después de poda, para que cuando empiece el proceso de floración, ese guano esté en un 80-70% ya descompuesto, a tal punto que le sirva como estructura. El guano a lo único que le aporta al suelo es estructura. Eso que no, es que tiene un 10% de nitrógeno, que tiene un 10% de potasio, que tiene un 10% de fósforo, es relativo. Porque yo, para que eso esté disponible, si yo no tengo microorganismos de suelo, ¿cómo lo voy a solubilizar para que la planta lo tome? Pero sin embargo, como esto es guano deshidratado el que nosotros aplicamos, el bollo, el grano, cuando yo riego, se hincha de agua. Y si la raíz le falta, va a buscarla. Y le va a sacar ese gránulo, le va a sacar el agua. Y por eso es que yo siempre veo raíces blancas ahí. Y eso me está dando el pie para decirles, ojo cómo están regando. Porque probablemente este gránulo está haciendo el trabajo, pero ¿y dónde no hay guano? Nosotros vemos las raíces. O sea, si yo tengo un camellón y empiezo a ver raíces acá, tengo que preguntarme por qué tengo raíces allá. Eso significa que la raíz está yendo a buscar oxígeno. Las raíces siempre debieran estar en el ancho del camellón y como esté la estructura. Si yo tengo 1 metro de estructura, yo debiera ver humedad y raíces en ese metro de estructura. ¿Ya? Si yo veo agua, o sea, si yo veo más allá raíces y más allá de mi estructura, me tengo que asustar y tengo que ver qué está pasando. Porque puedo tener una capa de agua abajo que no me está permitiendo percolar. O al revés, ¿no? Estoy percolando tan rápido que la planta no alcanza a hacer tú no alcanzas a ver un bulbo de agua ancho, o sea que ves un angostito. Significa que esto se te formó un embudo y se te va para abajo. Todos esos son detalles que tienes que considerar al momento de tomar una buena decisión de cuánto tiempo regar y qué regar, ¿no? En qué momento voy a meter el agua. Si la meto en la mañana, lo meto en la tarde. Yo, más que nadie, sé que si yo hago una calicata de 1 metro, yo automáticamente voy a saber cómo tengo mis estratas, ¿no? Y ahí yo riego y veo, oye, riego 10 horas. Preguntas, las que quieran. Dígame. ¿Qué pasa acá, lo que usted está diciendo, cuanto a la planta, pero acá lo que debemos hablar es de la semilla. Y ahí empieza. Desde el vivero muchas plantas vienen enfermas, ¿no? Entonces acá nunca cambiamos semillas, de la misma chaga sacamos las mejores, las hacemos, los plantinos los sembramos. Debería haber un semillero especialmente donde hagan semillas, que nos vendan semillas sanas, ¿no? La semilla siempre va a ser sana. Punto 1. La semilla no va con virosis. La virosis se lo damos nosotros en una vez que eclosiona o una vez que sale. ¿Ya? La única forma que yo tengo, si yo quiero hacer mi propia planta, voy donde un vivero y digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esta planta. Yo tengo que ir y decirle, ok, él me la va a sembrar y yo tengo que hacerle seguimiento. ¿Por qué yo tengo que hacerle seguimiento? Porque cuando yo vea que mi planta, que está en este formato, ya me tocó acá abajo, yo automáticamente tengo que decidir qué hago. O me la llevo, o ¿sabes qué? Cámbiamela a un pozo más profundo. ¿Ya? El vivero nunca te va a decir a ti, ¿se la cambio de pocillo? ¿Le pongo un pocillo más grande? Porque no le conviene. Mientras yo cambio de pocillo, más sustrato gasto. ¿Ya? Entonces, los problemas de virosis, por ejemplo, un problema de virosis no es que vino un bicho y te infectó. Lo que te infectó fue abajo. La virosis se reparte de arriba para abajo.
Perdón, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Muchas veces la virosis está en el piso, en el suelo. Y si yo tengo una raíz, cualquier cosa débil, por ahí me va a atacar. Yo puedo tener gusano o larva, y muchas veces hasta en el guano pueden venir larvas que te van a hacer un pinchacito y ahí se te metió la virosis. ¿Te fijas? Pero el plantín es su responsabilidad. Usted puede tener la mejor semilla, sí. Pero usted es el que tiene que decidir en qué momento se lo va a llevar o en qué momento va a ir a decirle al vivero, ¿sabes qué? Parte con un pocito de 200, pero en realidad a los 15 días cámbiamelo a un pocillo de 300. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan los viveros? Perdón. ¿Qué es lo que piensan los viveros? O nosotros vamos a un vivero y vemos un plantón así que está bonito arriba, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa para abajo? Raíces chuecas, raíces que ya están dobladas. Y ahí ya la planta muy linda para arriba, pero y recuerden que todos usan hormonas. Digo. Usted está planteando es una utopía, ingeniero. Más bien es para un pequeño agricultor que apenas tiene el capital para instalar 1 hectárea, 2 hectáreas. Hacer eso con un viverista es imposible. La mayoría que hacemos, sacamos nuestra semilla, muchas veces, y vamos a ver, pues, principalmente hacemos la siembra directa al suelo, ¿no? Ahora, usted un poco me está cambiando, si se quiere, mi chip, como pensaba que funciona el tema de virus. Ahora resulta que la virus entra del suelo. Ya no viene por los áfidos, por los chupadores picadores, porque eso es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Se nos dice que la virus puede estar en el suelo y la raíz lo toma. ¿Cómo ingresaría para la virus del suelo? Lo que pasa es que, como le digo, muchas veces yo tengo que ver cómo es mi acción. Si yo tengo un sitio acá, ¿no? Y nunca he tenido virosis, ¿ya? Pero voy al sitio de más allá y sí tiene virosis. ¿Por qué él sí y usted no? Si se supone que las plagas se van corriendo para todos lados. Para terminar la idea, ¿no? La virosis, para que se reparta en la planta, ¿qué tiene que hacer? ¿Bajar o subir? Normalmente se dice que está en el jugo, tiene la planta, ¿no? Y ahí lo toman los chupadores, o van contactando, ¿no? Para mí, la virosis puede entrar por cualquier herida. Si yo estoy podando una planta que tiene virosis y después me voy a la planta del lado, o usé la tijera en este campo que tiene virosis y después me voy al otro, probablemente estoy llevando el vector para allá. A cualquier otro lado. Son heridas. Pero no sé si me entiende que la idea es que entienda que esto es así, esto va para arriba. Yo reparto. Una planta es una tubería de agua. Y cada brote puntero es una llave. Yo tengo mi reservorio abajo, que es el agua. Cada vez que estas plantas abren estomas, están chupando el agua de acá abajo. ¿No? Cada vez que cierran estomas, no están haciendo nada, ni las raíces. Entonces, por más que yo tenga mucha agua y si no tengo brote y tengo pura fruta, ¿qué necesito? Alguna llave, ¿no? Y como no tengo llave, ¿qué es lo que me va a pasar? Si yo tengo la virosis ahí, de abajo o en el tronco, ¿no? Porque puede entrar a través de todo el tronco. Se me va a repartir para el resto de los brotes. Lo veíamos en la mañana en un campo, ¿no? Le decíamos nosotros, ¿sabes qué? Yo estoy tan seguro de que la virosis, si usted hace una buena poda y aplica estos microorganismos por abajo, estoy seguro que la rebrota debiera ser mucho más efectiva y mucho mejor. Y no debiera haberse afectado con virosis. Porque esta raíz, esta rizósfera que yo estoy mejorando con estos microorganismos, están colonizando todos los patógenos que hay en el suelo. Y eso me significa que me va a sellar herida. Y por donde está transportando, probablemente que es un vaso, es como un vaso sanguíneo, ese vaso se va a taponear por este hongo, porque como va a ver,
estos no son selectivos. Los que controlan patógenos no son selectivos. Si ven un patógeno, le van a competir por espacio y lo van a sellar. Ese probablemente no va a seguir aumentando para arriba. Se va a sellar. No debiéramos volver a tener virosis en esa planta, ¿no? O no debiéramos tener un bloque que me siga aumentando mi virosis. ¿Se fija? Entonces, vectores, áfidos, coleópteros, sílfidos, sí te pueden atacar, sí te pueden causar daño, pero no tan severo. Porque un áfido hace un hueco y le hace un hueco solamente a la pared de encima. Ni siquiera llega a romper a la savia, ni siquiera un áfido es muy difícil. Un coleóptero sí podría rascarte y entrar a la savia. Pero normalmente los sílfidos, todos los que son insectos raspadores y chupadores, llegan hasta una parte nada más, porque cuando ya está duro, hasta ahí no llega. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Revisar y revisar. No hay otra cosa. Por eso te digo que incluso hasta yo podría pensar en que podría tomar yo un poco de guano y meterlo al microscopio y a lo mejor ahí tengo un par de nematodos dando vueltas que a lo mejor me pueden estar ocasionando alguna fisura, alguna herida en el piso, y como yo estoy regando y sobre regando constantemente, me podría estar generando ahí un hongo y ese hongo me está llevando para arriba, como virus. Porque un virus, para que sea virus, un virus es letal. Un virus en 24 o 25 horas en el cuerpo humano te puede tirar a la cama. Y en una planta, ¿por qué un virus se va a demorar 3 meses en tirarte la planta al piso? Se supone que es letal. Se supone que tú lo estás viendo disgregado en toda la planta, ¿no? ¿Por qué no es letal? Entonces, hay que buscar la condición del por qué por qué me estoy contaminando primero, ¿no? Y segundo es, si yo tengo una buena rizósfera, si yo tengo una buena raíz, si yo le estoy dando todas las condiciones a la raíz, me pueden atacar 20.000 insectos. Pero tengo tan buena raíz que esos 20 insectos que me están atacando me van a hacer un daño pequeño, no va a ser un daño económico. Por eso la importancia de saber también cómo fertilizo, ¿no? En qué momento fertilizo, qué momento solubilizo. Cuando yo tengo suelos con buena materia orgánica, lo que necesito es solubilizar los fertilizantes, solubilizar lo que ya está. Pero si yo le sigo metiendo urea, si le sigo metiendo nitrato de amonio, estoy diciéndole a la planta, oye, mira, te estoy metiendo urea, pero el 10% consúmelo ahora y el otro 20% mañana o pasado y el otro 100% en 15 días vas a poder comerte todo. Pero le meto urea esta semana, le meto urea la semana siguiente, entonces la planta no tiene comida constante. Un día come, al otro día no come. Le pongo nitrato de amonio, está disponible hoy día un poquito, en 2 días más otro poquito y en 2 días más otro poco. Entonces no estoy teniendo una solubilización constante para alimentar la planta. ¿Y eso qué me genera? Que la planta está así, hormonalmente está así. Entonces, ¿qué voy a tener? Crecimiento vegetativo, se chanta un poquito, empieza a inducir un poquito, se engorda un poquito y así. O sea, yo estoy dándole una condición de estrés constante a la planta. Si yo logro equilibrar esto de rizósfera, todo mi proceso va a ser así, parejito. No voy a tener estos picos. Voy a tener una floración más homogénea y voy a tener un llenado y un manejo de la fruta más homogénea. ¿No? ¿Qué es lo que buscamos? Ustedes tienen 3 meses de constante crecimiento. Siempre van a tener crecimiento porque la humedad relativa de esta zona es bastante alta. Siempre van a tener un proceso en que la planta va a estar así. Que sí, que no. Que la oscilación térmica les va a jugar en contra en algunos meses, sí. Pero esa oscilación térmica, ¿a qué los va a ayudar? A que la planta se autorregule. Por eso que ustedes, por ejemplo, no ven fruta que se broncea. ¿No? Cuando yo empiezo a broncear mi fruta, tengo que saber que ahí es porque estoy teniendo problemas de agua. Una fruta, sea la fruta que sea, incluso palto, no debiera broncearse nunca si yo estoy regando bien. Un bronceo de hoja es por falta de agua. No debiera broncearse una hoja. Entonces, todos esos son detalles que ustedes tienen que ir observando, ir viendo qué es lo que está pasando. La calidad de la planta es indispensable. Indispensable, que no tenga ningún enrollamiento, que ojalá no tenga ningún cuello cuando ustedes la traigan, cosa que esa planta vaya y siempre busque primero hacia abajo para que se ancle bien y después empiece a tirar las laterales, que empiece a buscar. Y esas laterales que empiezan a buscar, empiezan a emitir pelos laterales. Eso es lo que los va a ayudar a ustedes a ser más eficientes con su planta.
y llegar a mayor volumen de fruta, que es lo que importa, ¿no? Entonces, pueden tener una bonita planta, pero si tienen mucho nitrógeno, esa planta va a estar bonita de hoja, van a haber unas hojas tremendas y poca cuaja. Incluso el polen es menos viable cuando yo tengo un exceso de nitrógeno. Buenas tardes. Para el control de plagas, masticadores, chupadores, suficientes con el silicio. Sí. Manteniendo esta película constante, como le decía, manteniendo películas constantes de silicio en hoja, te va a bajar tu incidencia de masticador y chupador. Silicio. ¿Silicio en sí? ¿En foliar o...? Foliar. Hay dos tipos de foliares de silicio, está el silicato y está el ortosilicio. Como esas dos fuentes. En la planta, en los tallos, empieza a atacar, parece, escama del pescado, en el mismo tallo, del raíz de la planta hacia arriba. Lo he fumigado varias veces, pero no se combate fácilmente, hasta el suelo también cae como espera ceniza. Ese chupadero Eso está pegado al tallo. Muchas veces lo asocian a lo que es la queresa. Tiene que ver con esa cenicilla, ¿no? Pero eso tiene que ver con un tema de control. Eso lo puedes hacer una aplicación de un aceite en la tarde-noche. Un aceite que sea orgánico o un aceite vegetal, ¿ya? Lo aplicas al tallo y eso al otro día ya debiera empezar a controlar porque el aceite te va a asfixiar lo que es una escama. ¿Aceite vegetal? Asfixia, sí, es un aceite vegetal, lo asfixia. Cualquier aceite a ustedes les va a ayudar a controlar ácaros, sí. Les va a ayudar a controlar ácaros, les va a ayudar a controlar otras cosas, ¿no? Yo soy muy hincha del aceite ozonizado, por ejemplo. ¿Ya? Yo soy aceite ozonizado. ¿Ya? El aceite ozonizado es que el principio del ozono es que yo una molécula la divido en tres. Y esas tres, como van en esta solución, cuando se vuelven a juntar, se liberan de nuevo como oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo aplico, ya sea de manera foliar o de manera radicular, esto entra y al juntarse estas tres moléculas hace un efecto chispa y se libera como oxígeno. Y si yo encuentro huevo, larva, hongo, lo repele. Aceite, entonces hay que aplicar. Aceite ozonizado. Fumigarlo con aceite ozonizado. ¿Ya? Ahora, una vez al año, por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones, no? Si ustedes me dicen que quieren hacer un cultivo que ojalá no tengan los que tienen riego por tendido, o sea, riego tecnificado, hacer una aplicación anual de agua ozonizada de unas 2 horas, les va a dejar su rizósfera limpia, porque el ozono le mata todo, lo bueno y lo malo. ¿Ya? El agua ozonizada. ¿Ya? Entonces, el agua ozonizada, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dejar el suelo en cero. Lo que le llamamos nosotros resetear. Y ahí después tú le puedes poner cualquier microorganismo, o el microorganismo que tú quieras o que tú puedas. Puedo poner pseudomonas, puedo poner azospirillum, puedo poner rhizobium, dependiendo del tipo de microorganismo que yo quiero. Lo puedo poner vía sistema y su colonización va a ser tan rápida que cuando tú empieces a fertilizar o cuando tú metas estos microorganismos, tu fertilización y tu planta vas a ver que va a brillar porque está ahí entregando. ¿Cada qué tiempo es recomendable dar por sistema? El abono, la abonada. ¿Y con qué? El aceite. A ver, en fases, si yo quiero fertilizar, en fases vegetativas, ojalá 2 veces a la semana. ¿Ya? 2 veces a la semana los nitrógenos, 1 vez a la semana el potasio y 1 vez a la semana el calcio. ¿No juntos? No. Si yo a usted le pongo, espérame, si yo a usted le pongo un plato con ceviche, un plato con tallarín, ¿cómo le llaman aquí? El trigo. Pues, si yo le pongo un combinado. El trigo acabo de comer. Ya, si yo le pongo a usted un trigo y le pongo aquí un combinado, ¿cuál va a ser el que para usted va a ser más eficiente? Consumo las 3 cosas que me han servido. No sirve para planta usted. ¿Qué quiere que le diga? Claro, es que cuando yo hago una mezcla de fertilizantes, no así el arándano. El arándano es un mundo diferente. No puede echar sulfato y nitrato, por así decirlo. Los sulfatos son sales. Cuando yo aplico sal, tengo que tener claro que estoy aumentando mi conductividad eléctrica en el suelo
y mi pH. Cuando yo aplico nitrógeno, la planta tiene que hacer la transformación. ¿Y qué va a jalar primero? Si yo tengo algo dulce y algo salado, siempre uno de los dos voy a jalar primero y el otro lo voy a dejar ahí. Pero como yo vuelvo a regar, se me va abajo. Pues uno por uno hay que... Para mí, principalmente, preferiría siempre, yo recomiendo uno. Máximo 2 o 3 mezclas, pero que tiene que ver no con los NPK. Nitrógeno, fósforo y potasio para ustedes son determinantes. Pero los microelementos sí los puedes mezclar. Tú podrías mezclar un nitrato de amonio con un zinc, que es un micro con un macro. ¿Ya? Recuerda que los micronutrientes y los macronutrientes son los NPK y después vienen todos los demás. Yo estaba aplicando para un cilindro nitrato y sulfato, las dos cosas. Por eso es que les digo, tu suelo debe estar lleno de fertilizante, pero que la planta no lo está aprovechando. Si no le metes un microorganismo para que eso lo solubilice, lo más probable es que vas a seguir acumulando fertilizante en el suelo. No necesitas, métele microorganismo nada más. Y ahí va a empezar, la planta lo va a empezar a asimilar todo, porque los microorganismos van a hacer su trabajo. El microorganismo va a comer el nitrógeno o el potasio o el fósforo y lo va a liberar para que la planta lo jale. Pero Dígame. en el caso de las plagas, los que son macro, lo vemos superficialmente, nos dicen que cuando tú aplicas un pesticida, los que primero mueren son los buenos, los venenos. Y las plagas van generando resistencia, van haciendo más, obligando a usar más dosis. Ahora cuando te dicen agua no pasa lo mismo, no mataríamos todo la flora. Claro, sí, por eso lo digo. Y entonces ahí también matamos el fusarium, el litio. Sí, todos. ¿Qué garantiza esto? Porque de repente son enfermedades, ¿no? O sea, Claro, mata, por eso yo lo hago una vez al año de recomendar que hagan un riego ozonizado para resetear el suelo y dejarlo cero. pero tendría que ser cuando no tienes producción o la planta No. En cualquier momento. En el momento, o sea, ¿cuándo es el momento de resetear? Cuando yo termino la cosecha y digo que voy a podar. Porque yo necesito que mi poda sea lo más efectiva posible de rebrota. Entonces, como yo voy a podar, no sé, el lunes, yo pongo mi riego ozonizado el viernes o sábado, el lunes podo y el martes meto mi microorganismo. Entonces mi eficiencia de brotación, que debiera ser a los 7 días, a lo mejor a los 5 ya debiera empezar a tener brotación. Porque mi microorganismo se va a fijar tan bien a la raíz porque ya no tiene que competir con ningún patógeno. En el caso de riego con gravedad, por ejemplo, nosotros seguimos regando con aguas que vienen por sistemas superficiales, ¿no? Así es. Entonces, ahí también estaríamos volviendo a incorporar los hongos o las bacterias que son nocivas para la planta. Siempre. Por eso que hablábamos que en ese caso, Controla a los que están, no a los que vienen. no, claro. O sea, no es residual, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, es el microorganismo que tú vas a aplicar como drench. Después, tú haces tu riego y después quieres meter los microorganismos, estos que te decimos nosotros como el Azospirillum. ¿Qué es lo que va a hacer? El Azospirillum va a colonizar tus raíces porque tiene la capacidad endófita, ¿no? El resto de microorganismos que hay en el mercado no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque la empresa Cooper, que es una empresa multinacional, es una empresa que pagó una patente para hacer las moléculas endófitas. Ahí quería hacer mi pregunta, porque nosotros sabemos que todo el mundo vende cebo de culebra, ¿no? Estoy seguro que el aceite o el riego que esté ozonificado, sí, eso puede funcionar. Y va a funcionar porque les conviene generar a las industrias un déficit, prácticamente desertifiquemos nuestro suelo y entonces nos van a vender todo tipo de microorganismos benéficos o los en el caso, mira, en el caso... ¿Quién le garantiza que esos productos
realmente nos están trayendo la cantidad y la calidad de esos microorganismos benéficos que vamos a aplicar al suelo, Mira. ¿no? Porque es un tiro al aire. Pues. En el caso de los microorganismos de suelo, ya sea cualquier microorganismo, un rhizobio, un azospirillum, un trichoderma, se mide en unidades formadoras de colonias, ¿no? Yo puedo decir 1 por 10 a la 9, que significa que 1, yo pongo 1, claro, 10 a la 9 significa que ese 1 se va a multiplicar rápidamente a mayor o a menor momento. El número chico, ¿no? El 10 a la 9, 10 a la 5, 10 a la 8, 10 a la 4. ¿Ya? Si yo tengo un 10 a la 4, significa que su nivel de colonización es más lento. Si es 10 a la 8, es muchísimo más rápido. Un 10 a la 9 es muchísimo más rápido todavía. Lo ideal es que sea 10 a la 10, pero son muy pocos los que llegan a 10 a la 10. ¿No? Pero ¿cuál es la ventaja? Como le decía, ¿no? Koper es una empresa transnacional. Tiene todo su laboratorio está en Holanda. Y tiene una fábrica de Gluconobacter, que son bacterias fijadoras de nitrógeno en Argentina. Y en Brasil tiene una de Azospirillum. ¿Ya? Y la capacidad endófita es la BB5 y la BB6, que son lo único que tienen la patente para producir esas bacterias es Koper. Entonces, Koper intentó hacerlo en Perú, pero nunca se reprodujeron sus bacterias. ¿Por qué? Porque en Perú no están las condiciones dadas por agua, porque se contaminaba muy rápido el laboratorio, entonces se siguió trayendo materia prima de afuera. Y se va a seguir siempre trayendo materia prima de afuera, porque aquí no hay una capacidad endófita con los cultivos y con la materia prima que hay acá, ¿no? Por eso es que Koper está apostando a este tipo de cosas. Koper tiene, te mentiría si te digo que tiene 100 productos a nivel mundial. Tiene más de 90. De fácil uso, ¿no? Pero no funciona en todos lados. ¿Para qué vamos a traer nosotros? ¿Para qué te vamos a ofrecer 100 si sabemos que 89 no funciona? Mejor traemos los que nosotros vemos que realmente están cumpliendo esa función. Yo soy el jefe de I+D de Koper, ¿ya? Y me ha tocado verlo, y me ha tocado verificarlo, y me ha tocado hacer el trabajo duro, ¿no? El trabajo de decir, oye, en realidad sí es endófita. Y usted me pregunta, ¿y cómo me di cuenta? Pucha, tuve que hacer trabajo de laboratorio. Tuve que poner colorear y tuve que hacer cosas. Pero ingeniero, hay una especificación, si se quiere una especificidad. Cada microorganismo nos han dicho siempre que cumple una función y tiene una afinidad por determinado tipo de, Así es. material, hasta de los mismos microelementos o elementos. Microorganismos y los... O sea, sí. el suelo es dinámico, ¿no? Entonces, si nosotros desertificamos con el líquido Con el ozono. y solamente vamos a aplicar un solo tipo de microorganismo que usted nos dice, entonces vamos a tener en ese suelo un solo tipo de microorganismo que va a ser capaz de cumplir la función de los millones de el Azospirillum especies que hay. El Azospirillum brasilense es una cepa que involucra 7 tipos distintos. ¿Ya? O sea, ahí vienen pseudomonas, es un consorcio microbiano. ¿Cuántas cepas tiene? ¿Perdón? ¿Cuántas cepas tiene? Casi más de 7 cepas distintas. Tiene pseudomonas, tiene rhizobium, tiene bacillus. En los microorganismos, lo que usted dice, Claro, Azospirillum. ¿a qué se refiere eso específicamente? ¿Cómo se puede aplicar? ¿O dónde se puede conseguir? Aquí, ahí está el señor que los vende. Ahí Cristian se los va a presentar en un rato más. Yo estoy haciendo la otra parte. El Azospirillum brasilense son microorganismos que se reprodujeron en el laboratorio, se colonizaron con esta cepa BB5 o BB6 para hacerlo endófito, para que cuando tú lo apliques, vea un material vegetal y se fije. ¿Ya? ¿Por la raíz? Por la raíz. Normalmente, sí, por sistema. Normalmente te venden acá en Perú montones de microorganismos y en Chile también un montón de microorganismos, pero que no tienen la capacidad endófita. Significa que tú lo vas a aplicar por el agua, va a pasar por la raíz y no se va a fijar, sino que va a pasar. Y va a fijarse o a la materia orgánica si es que encuentra, o se va a fijar a cualquier otra cosa, pero no va a ser nunca viable para que se fije en la raíz, para que la haga funcional, la raíz, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces,
todo ese tipo de cosas son detalles que en el fondo vale la pena que lo vayan conociendo, porque se van a encontrar hoy día con una agricultura que tiene que ver más con una agricultura regenerativa, que tiene que ver con mejorar las estructuras de los suelos, volver a lo que eran antes los suelos. Por eso que hoy día se están trabajando mucho los microorganismos de suelo, se está trabajando mucho el tema de mejorar la rizósfera, más que estar aplicando fertilizantes sintéticos. Hoy día ya no se habla de que si yo coseché 100 toneladas de trigo, tengo que meterle 200 o 500 unidades de nitrógeno, o no tengo que meter cal para poder hacer el suelo más viable, ¿no? Hoy día se habla de que mejor metamos microorganismos, que son los que me van a ayudar a mejorar la estructura del suelo. Una buena estructura de suelo. ¿Dónde se encuentra y cuánto cuesta? ¿Económico? O depende. Depende, hay dos cosas. ¿Qué es económico para usted? No, es que, por ejemplo, para mí barato es un menú de 10 soles, ¿no? Pero voy a encontrar un menú de 15 que no me va a dejar con hambre. Pues si yo me compro uno de 10 me va a dejar con hambre. Los que venden fertilizantes también venden eso. Igual. No, microorganismos es muy difícil que los que venden fertilizantes porque no les conviene. ¿Dónde podemos conseguir eso? Ahí, más rato ahí Cristian les va a presentar a una persona. Sí, ahí le van a entregar de todo. ¿Dónde pedimos? Yo ando por todos lados. Yo recorro desde Arequipa hasta Sullana haciendo lo que estoy haciendo con ustedes. Cierto, los suelos son pobres, pues entonces por más que se llama nitrato, pues no va a dar, pues. No va. O sea, los suelos en general no es que sean pobres. No, Todo- es arena, para que. todos- el terreno que tenemos es arena. Todos los suelos tienen un porcentaje de mineralización de los fertilizantes. Son terrenos agrícolas que vienen por años. Si lo En suyo- el caso mío es arena. Si es arena y ya le puso guano, ¿durante cuántos años lleva poniendo guano? Abono de pollo recién. ¿Cuánto? ¿Recién? Sí, reciente con la planta. Antes era de De res. Ya, pues. Todo eso, si están recién incorporando, al cabo del segundo año ya ustedes podrían dejar de aplicar abono. ¿Por qué? Porque el abono ya se transformó en materia orgánica y ya tiene la necesidad de suelo. Ahí hoy día perfectamente podría mantenerse con microorganismos. Porque para fijar un microorganismo no endófito, lo que tiene que hacer usted es tener materia orgánica para que se fijen ahí los que no son endófitos. Diga. Buenas. Y bueno, he sembrado ya, digamos, 3 campañas, ¿no? O sea, ¿Ya? sembré una vez, después lo volví a sembrar, maté y lo volví a sembrar nuevamente. Después de eso tuve una cierta mortandad, ¿no? De planta. Después lo maté, lo roté con maíz, un año de maíz. Y de ahí de nuevo he vuelto a sembrar y ya pensando que ha limpiado algo, ¿no? O sea, a grosso modo, ¿no? Pero de nuevo tenía un 50% de mortandad, ¿no? 50%. Es bien alto, ¿no? O sea, que ha aplicado materia orgánica también. Primero hay que revisar tus plantas cómo vienen. Punto 1. Punto 2, tu planta antes de ponerla en piso, tienes que hacer un buen drench, ya sea con trichoderma y azospirillum, por ejemplo, para que la planta cuando tú la coloques ahí, ya venga colonizado y cualquier patógeno que haya o que quiera invadirla no la invada. Ahora, tendría que ver fotos de qué es lo que está pasando con tu planta, porque si mi planta, yo la coloco y empieza a crecer y se me cae a los 3 meses, puede que mi planta venga mal de vivero y no sea tu problema. La primera campaña ha dado bien, o sea, Es que es muy difícil, es que si tu primera campaña fue buena, es muy difícil que a tu segunda campaña se te mueran las plantas. Es imposible. La segunda campaña es que mata, a los 3 años se vuelve a sembrar. o sea, en el primer año, No debiera. O sea, tú estás volviendo a colocar una planta que ya produjo, estás colocando la misma familia, estás colocando la misma especie, no debiera pasarte. Pero sí, pues no es igual. por ejemplo, Por yo eso, mandé a hacer algo está pasando en tu suelo. Agarra un análisis y ve, pero incluso yo mandé a hacer en el cono más grande, ¿no? Para que todavía la planta me venga. Uno que viene 30 plantas en una bandeja, ¿no? Un cono grande, ¿no? Con todo eso. ¿Y cómo está tu suelo de materia orgánica?
Sí, lo aplico cada campaña, le aplico. Bueno, Y pH, mides el pH. O sea, hay un montón de detalles que podríamos ver ahí, buscar la opción. Es que puede ser o mucha agua o muy poca agua también. Pero habría que ver el terreno, como te digo, hay que verlo. Es que si ya vienes aplicando materia orgánica, te insisto, y tuviste una campaña buena, no debiera pasarte que se te muera el 50% de la planta. No debiera, o sea, es imposible. porque quisiera volver a sembrar, pero ya no quiero sembrar porque pienso que se va a morir nuevamente. Pero haz una, para mí es un problema de estructura de suelo, que puede estar teniendo ahí algún problema de pH conductividad que no te está haciendo que las raíces desarrollen y ahora la planta se te seca y tus raíces cuando la sacáis la planta ¿cómo está? La planta es todo frondosa, y de la nada, El ingeniero un que mes y medio después se murió, y es un bloque nomás. Es cierto, o sea, el primer año ha dado bien y el segundo año murió. O ya ha estado muriéndose, no sé qué. Se comenzó a morir de lo que estaba sano. Pero se te empieza a amarillar la hoja y empieza a decaer o se lasea el brote o ¿qué es lo que pasa? O sea, como Hay síntomas como si fuera- o sea, ahí también en el tallo empiezan a hacer unas manchitas. Como gomosis. O sea, como que se comienza a quemar, ¿no? Quemadito, El, quemadito. y el eso va rastro de creciendo. citóptero, daños de Espérame. extinción y tallo. Eso pasa. ¿Me presta su lapicito? A ver. Esto pasa así. Cuando yo tengo el tronco de la planta, ¿ya? Y yo tengo mi gotero muy cerca de la planta, Bueno, en este caso es con gravedad. Esa gravedad. ya. Ahí está. Si yo riego así, ¿no? Y tengo mi planta aquí, yo le meto siempre agua aquí, ¿no? Un poco, a veces le meten agua así. Si yo esto lo riego y mojo el cuello de esto, ¿ya? Bueno, pero eso es Eso no- evitado Espérate. eso, evitado. No, pero espérame. Si te llegó agua aquí, en algún momento del cuello te quedó húmedo o la humedad fue mucha en el suelo, aquí se te van a producir unas cosas así, como unas agallas. Eso es fitóptora. Pero no es fitóptora como hongo. Es porque esto se humedeció mucho y se produjo lo que llamamos nosotros efecto lupa. Entonces manejo. Manejo. Está alejada la línea de riego. Siempre me hace va donde está más. Ahora, ¿qué es lo que haría? Más se ha muerto. ¿Qué es lo que haría yo? No, es que no es un tema de sequedad. No. Si tú tienes la planta aquí y tú pasas el agua aquí, oye, hazle que entre el agua acá. Más abertura. Más entrada. Claro. Pero que no llegue nunca al tronco. Nunca. Porque el único indicio es que si se te hizo la galla en el tronco es porque el agua te llegó ya sea por exceso de humedad o porque se te mojó ahí y después te alumbró el sol. En arena a veces hay papeles que son salitres. Y claro, y los salitres... No es mi terreno que está enfermo. No es mi terreno que está enfermo. ya. O sea, No, ¿se puede no. volver a sembrar? Sí. Pero tienes que tener esta particularidad, ¿no? Me da miedo, ¿no? No, tienes que tener esta particularidad. No, nunca llegar cerca del tronco. Nunca llegar con el agua cerca del tronco. Entonces, más que ser el manejo, ¿no? Manejo. Ser el cuidado, ¿no? Y cuando plantes, con un buen drench. Cosa que el pal se vaya bien mojado para que no sienta el cambio de agua. Es un drench, lo puro el plantino, ¿no? Claro. El plantín antes de ponerlo lo drenchas bien con esta solución de trichoderma con mesospirino. Yo tengo un campo ya 2 años, yo pienso eliminar las plantas ya y volver a sembrarlo. ¿Y por qué la va a eliminar? Porque no tiene energía las plantas, porque la planta... Ya produció. Entonces yo quiero de nuevo trasplantar, no sé si cambiar de surco o allí nomás. Yo mantendría el surco y haría un riego sonizado y después planto y pongo el microorganismo. Me sale eso más barato que cualquier otra cosa. Y todas las raíces que me van a quedar ahí se me van a incorporar como descomposición de materia orgánica. Claro. Y por ejemplo ya lo puedo trasplantar. ¿Qué producto puedo echarlo para poder prevenir? Porque como ha sido, Trichoderma y azospirilo. ¿qué dosis más o menos? 1,5 litros por cilindro.
¿Y Y en el caso del trichoderma, 400 gramos por cilindro. a qué debido? ¿Una o dos aplicaciones? No, eso es 1,5 para drenchar, Ya. con esos 200. ¿Suficiente con eso? Suficiente hasta 45 días después, que mete 1,5 más por sistema. Y después cuando empieza ya el proceso de llenado de fruta, le mete otros 3 litros. Son 6 litros de sospirinum en el año. Nada más. Porque eso le genera reserva, le genera estructura de suelo y todo. ¿Por qué la gente consume maracuyá? La gente consume maracuyá porque tiene propiedades medicinales, es ansiolítica, hipertensora, alivia el estrés, alivia la ansiedad. Tiene compuestos bioactivos como los flavonoides, como los fenólicos, alcaloides, beta-carbolina, beta-caroteno. Tiene efectos calmantes e hipotensores. Las frutas de maracuyá se le atribuyen a los alcaloides que son mucho más regeneradores de nuestro sistema. Eso significa que la gente consume y se va a sentir un poco más jovial, se va a sentir más alegre y más feliz, ¿ya? Por el alto contenido de alcaloides que tiene, ¿ya? Y los fenólicos, que nos va a ayudar bastante al tema, a los que ya estamos en la tercera edad, a mantener nuestro estatus de andar activo y no perder esa condición. Después nos vamos a la información nutricional de un maracuyá. Tiene 60 calorías por unidad, tiene un 12% de vitamina C, un 2,4% de vitamina B3, tiene un 0,1% de B2 y ahí tiene 84% de agua. Entonces, ¿qué no puedo fallar cuando estoy llenando la fruta? Agua. Ahí está, se lo está diciendo. 14,2 de azúcar, carbohidratos y fibra. Ahí está el por qué debemos tener siempre la particularidad de no fallar en el agua. La frecuencia la pueden manejar, el tiempo no. 2 veces a la semana en esta zona creo que sería ideal. Y ¿cuál es la particularidad que yo debo tener en consideración para regar? Es que mi planta nunca llegue a una necesidad. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los principales destinos de exportación? Este es el primer bimestre del 2022. ¿Y por qué puse el 2022 y no el 2024? Porque si se fijan, el 2022 fue el año más complejo del maracuyá. ¿Por qué? Porque estábamos todavía en el tema de la pandemia. Y así todo, esos porcentajes hoy día siguen manteniéndose. Con un actor principal hoy día, que antiguamente era un 12% y hoy día está casi en un 20%, que es Chile, que es el vecino nomás, ahora, ¿no? ¿Y por qué les quise poner esta data? Para que vean la importancia que tiene el maracuyá, la importancia que tienen los frutos que ustedes están produciendo. Las principales plagas del maracuyá: el chinche patón, la mosca del ovario, la arañita roja y el gusano defoliador. Entonces, el gusano defoliador tiene 4 fases: el huevo, larva, pupa y adulto. La mosca del ovario. Ahí está. Primero es el chinche patón, que es el que hace una comida en el pedúnculo. Después viene la mosca del ovario. Eso está en el nivel de importancia. Por eso que viene así. Porque el gusano defoliador es el que está en el cuarto estadio, porque el gusano defoliador es el más fácil de controlar. Porque tú controlas el adulto y la larva y ya le terminaste el ciclo. Su proceso de reinfestación es un poco más largo. Se muere entre 21 y 20 días más o menos su proceso. ¿Con qué hay que fumigar? ¿Perdón? ¿Con qué hay que fumigar para todos esos insectos? Todos estos insectos son de fácil y rápido control. Los chinches, la mosca y los gusanos, una buena aplicación foliar de algún insecticida rápido, de bajo residuo, y después un buen Bacillus thuringiensis te va a llevar toda la larva, y el adulto lo controlas con un químico, y automáticamente le rompes el ciclo. Un ácaro, por ejemplo, una de las buenas formas de controlar un ácaro es un aceite. Eso te va a ayudar mucho. Enfermedades: la mancha aceitosa, la antracnosis, el moho gris, la mancha parda, la marchitez de Fusarium y la fitóptora. Muchas veces se tiende a confundir lo que hablábamos recién. La fitóptora se tiende a confundir por este proceso que te digo que es por escaldadura. Y ahí la escaldadura, ¿qué significa? Que mi temperatura
como yo tengo la tierra muy húmeda y muy caliente cerca del tronco, ese vapor me empieza como a ocasionar una cocedura y lo veo como si fuese un efecto lupa. Y por eso empiezan a producir esta agallas y por eso se termina muriendo la planta. Así es. Existen trampas, controles etológicos, las trampas pegantes. A mí personalmente me encantan las trampas pegantes, me gusta porque las trampas pegantes me van a ayudar a saber qué tipo de insectos estoy controlando o qué tipo de insecto debo controlar. Las trampas pegantes, ¿qué significa una trampa pegante? Que es una trampa que tiene 30 centímetros de ancho por 1 metro de largo y ya lo puedo poner a la altura que yo quiera y dependiendo del color yo voy a atrapar los insectos que yo vea, ¿no? Las trampas amarillas te van a atrapar mosca blanca, la mayoría de las moscas. La roja te va a atrapar, por ejemplo, el lepidóptero y otras cosas, y los azules, los trips y todo lo demás, ¿no? Entonces es indispensable tenerlo, para mí creo que sí es indispensable tenerlo, como un control etológico, ¿no? Para saber qué es lo que tengo que controlar y contra qué tengo que pelear en el cultivo. Muchas veces estas trampas me vayan a ayudar mucho a controlar el tema de la mosca, del ovario. Porque al colocar trampas pegantes, la mosca del ovario se va a ir a estas trampas y va a quedar pegada. Son atrayentes. ¿Ya? Los depredadores naturales, pero muchas veces no los veo tanto en campo porque si no soy orgánico y estoy aplicando químicos, todos estos depredadores me los estoy echando al bolsillo, o sea, se están muriendo. ¿Ya? Como son los coccidae o las chinitas, los cryptolemus, las crisoperlas. Incluso los carabaídos que se alimentan de larvas, habitan en el suelo pero hacen un ciclo abajo y después suben, que muchas veces cuando vemos eso queremos controlarlo porque pensamos que es un coleóptero que se va a ir a comer la corteza, ¿no? Pero hay muchos que se alimentan de los insectos. Parasitoides, seguimos viendo el tema de los que controlan hongos, pero que son algunos como los sílfidos, los microfilis, los trichogramas, los cloridea, los spodoptera, que son pequeños insectos que se venden en pupa. Tú pones un sobre y esas pupas van saliendo y se van controlando todas tus plagas, ¿no? Pero para pequeña escala como ustedes, creo yo, sería una irresponsabilidad y una falta de respeto de mi parte recomendarle algo que es tan caro. Porque uno de esos por hectárea se van a gastar $1.500 en liberar individuos, ¿no? Entonces, no es como para el cultivo del maracuyá. Sin embargo, para cultivos ya más grandes y orgánicos, sí se justifica, porque no. Hoy en día están autorizados solamente máximo de 3 moléculas por cultivo. Si te aparecen más de 3 moléculas en un cultivo, no puede salir a exportación. Entonces hoy día sí, los otros individuos se están desarrollando mucho más y están comprando mucho más porque no tienen otra opción. Las grandes empresas lo están haciendo, pero porque no tienen alternativa. Pero ustedes tienen un montón de alternativas, porque al ser pequeño te puede ayudar un montón el control etológico. Estas trampas pegantes te va a ayudar mucho más que meter estos áfidos, ¿no? Aquí quiero que lo miren bastante bien. Hasta me pueden tildar de loco si quieren. Pero lo que yo les quise demostrar aquí es que, si se fijan, los estadios, al igual que el palto, son 4. Esenciales y principales. Donde yo me voy a la raíz y, en el caso puntual del palto, ¿qué recomendamos nosotros? Enraizante y microorganismos. En el caso del maracuyá no recomendamos porque antiguamente no existían estos microorganismos como el Azospirillum, que tiene un efecto favorecedor de las raíces. Por eso que eso data de la temporada 2022-2023 de palto. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que estamos recomendando ahí? Solo microorganismos. Después nos vamos a la inducción floral. Entonces ya me pasé entre poda e inducción floral, es mi periodo vegetativo. Y donde yo me voy con el crecimiento vegetativo, NPK, microelementos, algas marinas y auxina y citoquinina, si es que yo quiero tener una división celular más rápida y un crecimiento de brote más rápido. Así de simple. No hay otra razón de ser en mis aplicaciones foliares. Donde empiezo con la inducción, si se fijan, vuelvo a pensar en un enraizante, en un quitosano y microorganismos, pero en este caso, lo que yo les decía, si yo reviso mi raíz y no tengo, me voy con una citoquinina vía sistema. Mejoro mi capacidad de inducción floral y voy a tener mucho más inducción de flores y voy a amarrar mucho más fruta. ¿Ya? Y tiene que ver con los primeros 0-20 días, de los 65-70 días, es el trasplante, que es el proceso 1 y el proceso 2. Después viene la floración, 3 a 4 meses, y después viene la formación de fruto el mes 4 al mes 5 y la cosecha al mes 6. Y eso es lo que vienen haciendo ustedes normalmente, ¿no?
¿Así funciona o funciona más corto? Entonces, teóricamente, lo que nosotros estamos recomendando es lo mismo. Claro, momentos distintos probablemente porque ustedes tienen que tomar decisiones importantes. Lo único que pueden hacer que los productos sean eficientes son ustedes. Ustedes pueden ir a una tienda y en una tienda les van a entregar una receta con 7 productos distintos. Pero no te explican en qué momento apliques cada producto. Porque si te explicaran en qué momento vas a aplicar cada producto, terminarías comprando 2. De repente para compartir lo que hemos observado en el tema del maracuyá. Cuando en el 2011, 2012 comenzamos, el ciclo fenológico era más definido. Pongamos la producción terminaba agosto. ¿Ya? Entonces, los primeros 15 días de septiembre normalmente era poda, casi poda. Comenzaba a brotar y nosotros en octubre teníamos flores. Pero han pasado más o menos, después del fenómeno del niño del 2017, se comienza a alterar el ciclo. El ciclo, ¿no? Pero ya las flores ya no están comenzando en octubre, sino ya en noviembre. Y estos 2 últimos años, las flores en diciembre y enero. Entonces, y antes, pues, casi normal, todo el periodo había flores, ¿no? Cuajaban. ¿Cómo regaba antes? Igual, el manejo es el mismo. Lo que pasa es que, de repente, quizás algunos podemos compartir eso, es que el sistema de la capacidad de la planta de formar follaje y resistir de repente el peso de su función ha disminuido, ¿no? Todo el clima, la enfermedad. Plagas no sabemos claramente cuáles, pero se ha incrementado. Más enfermedades, más plagas, el fenómeno de la temperatura, quizás los vientos cálidos, ¿no? Dice. En todo caso, el caso del maracuyá, por ejemplo, ya se partió para atrás. Antes cosechábamos en diciembre, ahora estamos cosechando a partir de febrero, hasta agosto. Lo que era en un principio 8 meses, 9 meses de cosecha, ahora se cosecha más o menos en 6, 5, ¿no? O sea, ya, totalmente ha cambiado, si se quiere, el comportamiento de la planta. Normalmente yo podría asociarlo a que tengo que mirar la historia, ¿no? 2011, 2010, 2011, mi estructura de suelo no era la misma de hoy día. Mi estructura de suelo con el tiempo se va cambiando. ¿Ya? Cada vez que yo voy incorporando materia orgánica, lo que estoy haciendo, estoy incorporándole al suelo una capacidad de retener agua mayor, ¿ya? Si yo antiguamente regaba 5 horas, podría hoy día, con la capacidad que tengo, puedo regar 3. ¿Ya? Con el tiempo va pasando eso. Mientras yo más genero materia orgánica, mejor retención de humedad voy a tener. ¿La temperatura afecta? Sí. ¿La humedad afecta? Sí. Pero el ciclo fenológico de una planta no debiera verse afectado, porque las plantas tienen que tener un ciclo fijo. Es como un niño, ¿no? Un niño tú hasta los 4 años lo tienes en la casa y eso lo tenemos todos. De los 5 años hasta los 14 años están en el colegio. Lo hacemos todos. La planta tiene lo mismo. Tiene desde el día 1 hasta el día 25 para crecer con los cotiledones, salir arriba y crecer vegetativamente. La trasplanto y mi proceso tiene que ser el mismo, el normal. Cuando la planta se me empieza a alterar, es cuando yo ya lo puse en el suelo y le estoy dando comida. ¿Ya? Cuando yo le empiezo a dar comida y le estoy entregando una señal de que, oye, ¿sabes qué? Quiero que sigas creciendo vegetativamente y le pongo nitrógeno, y le vuelvo a poner nitrógeno, y le vuelvo a poner nitrógeno, en urea, en nitrato de amonio, lo que sea, pero no llega un momento en que digo, ¡pah! Hasta aquí, lo que estoy mandándole es una señal de que siga comiendo nitrógeno, aunque venga el otro proceso de floración. Por eso es que les digo, hay que resetear, cuando ustedes quieran inducción, reseteamos con una aplicación de molibdeno para que el nitrógeno que está ahí lo chupe la planta y empiece a asimilar las otras cosas que son las que me van a ayudar a mejorar la floración.
Por eso es súper importante tener claro que los fertilizantes y las fertilizaciones y el tipo de fertilizante que nosotros usemos tiene que ir de la mano con mi estado fenológico que yo quiero darle a la planta. Tú todo lo puedes manejar hoy día en las plantas. Tú puedes manejar cuándo podar, cuándo brotar, cuánto quieres que crezca, cuánto no quieres que crezca. Porque hormonalmente hoy día tú puedes aplicar citoquinina, hormonalmente puedes aplicar auxina, hoy día puedes aplicar todo para cortar tus tiempos. Tú quieres estresar la planta para que te produzca flores, le cortas el agua. Deja de regar 3 días y la planta hormonalmente se va a desesperar y va a empezar a llenar y te va a reventar en flor. Pero es una condición que tú se la das. Por eso es importante tener claro que los ciclos fenológicos de las plantas son los mismos. Nosotros le estamos dando una condición para que esa planta siga haciendo otro proceso que no queremos. Pero ese sería en el caso de un campo, pero es general en el valle. Por eso le digo, si es generalizado, tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Un cultivo tiene un periodo determinado, más corto o más largo, depende de nosotros, del manejo que yo le dé. Agronómicamente o técnicamente, lo que hay que hacer es evaluar y hacer un seguimiento para saber qué es lo que está pasando con tu suelo. Hagamos una revisión. Ya está floreando, veamos cuánto nitrógeno disponible tienes en el suelo para saber una historia, porque si hoy día tú sigues trabajando a la antigua, donde no tomas análisis foliar, donde no tomas análisis de suelo, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer la temporada que viene. ¿Te fijas? Cuando hablamos de asociatividad, se habla de una asociatividad que sea efectiva y real, donde podamos decir, ¿sabes qué? Mandemos análisis de suelo del campo de Luchito, de Pedrito y de Juan y veamos más o menos cómo estamos, porque estamos fertilizando todo más o menos igual. El suelo es casi todo igual. Mandemos a analizar, hagamos 3 muestras. Como asociación o como una sola cosa, pueden tener precios preferenciales para hacer ese tipo de cosas, que los va a ayudar un montón a tomar buenas decisiones. Entonces, hoy día la modernidad es para todo. Tú puedes tomar, por ejemplo, el Google Earth Pro, y tú puedes ver la historia desde el año 73 hasta el año 2025, y lo vas a ver en evolución, en años. Y puedes ir viendo qué es lo que pudo haber pasado en el mes de enero del 2021, en el mes de enero del 2010 y en enero de 1980. Y vas a poder darte cuenta que los cambios van a ser probablemente de cultivo, pero no así una condición climática. Si tú te metes, o sea, hagan la prueba con el Google Earth Pro, que te da la condición de año a año, ¿no? Para atrás. Y si logran hacer qué temperatura hubo ese día, qué humedad relativa hubo en ese día, van a notar que la diferencia más o menos 2 grados. No va a ser más. Porque son cíclicos. Todos son ciclos. Que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, oye, los fenómenos del niño y de la niña recién aparecieron desde los años 2000, 2002, 2010. Antes, no, está lloviendo, no. No, cada 3 años va a llover harto. No, cada 10 años va a llover harto. Un terremoto. No, en Chile estamos acostumbrados. Cada 10 años nos cae un terremoto. Pero todos los años tenemos un remesón grado 6. ¿Te fijas? Es cíclico. Pero la condicionante de las plantas se la damos nosotros. Por eso es súper relevante que hagan este tipo de cosas. O sea, hagan las pruebas, lleguen a un acuerdo con AgriLab, con cualquier de estos que le hagan un análisis. Porque lo quieras o no, una alta carga de nitrógeno siempre va a bloquear una alta carga de calcio. O una alta carga de calcio siempre va a bloquear un potasio. Un potasio siempre va a bloquear. El fósforo no es móvil. El fósforo está ahí, pero no es móvil. Un ciclo hormonal, lo que hablábamos recién, la citoquinina, la auxina, los giberelina, los etilenos, los ácidos abscísicos. Si se fijan, las etapas siguen siendo las mismas. Vegetativa, inducción y todo lo demás. Y fíjense, los micro y los macro. Nitrógeno, calcio, fósforo, zinc, magnesio, potasio y manganeso. Me voy a la otra etapa y fíjense en la etapa 3, que es de floración y reproducción. ¿Qué tengo que tener? Calcio, boro, magnesio, nitrógeno amínico. Y la transformación de mi nitrógeno, si yo aplico guano,
no va a ser nunca amínico si lo aplico cerca de la floración. No va a llegar, no va a alcanzar a transformarse para que la planta lo asimile como amínico. Por eso la importancia de bueno hacerlo antes para que cuando llegue el proceso de floración ya llegue como amínico para que la planta lo jale, ¿no? Ese es el ciclo normal. Y en la etapa 3, boro, calcio, fósforo, potasio, molibdeno, manganeso y nitrógeno amínico. ¿Ya? Entonces todas estas cosas le van a ir dando a ustedes un approach de cómo podemos ir mejorando, ¿no? Bueno, esto básicamente era para calcular un poco el tema de cómo son las cosas. No se preocupen que esto se las paso si quieren y se las pueden compartir por WhatsApp, ¿eh? Así que no hay problema. Floración de enero y febrero, floración de marzo y abril, cosecha de pico finales de abril y mayo, mediados de junio, floración de junio, cosecha en agosto. Ese es un ciclo normal, que se supone que son picos de cosecha del año 2024. ¿Ya? ¿Cómo consumimos el maracuyá? Como jugo, como consumo fresco, como infusión, como polvo, como aceite esencial y como cápsula. No solo es pulpa, hoy día ya se usa la cáscara. ¿Ya? ¿Quién la usa la cáscara? No sé. Cristian ahí tendrá que decirle qué hacen con la cáscara, pero... Entonces, todo eso es lo que informa, ¿no? ¿Por qué el gringo y el europeo le gusta consumir mucho el maracuyá? Porque son los países que más tienen problemas de tránsito lento. Por eso es que piden mucho pulpa. Europa y Estados Unidos son los países que más tienen problemas de tránsito lento. Pasan estreñidos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, el maracuyá a ellos les ayuda a regular su intestino. ¿Ya? Eso es una parte que quería mostrarles. Ahora, esta parte que les voy a mostrar aquí bueno, esto la quise preparar así, de manera, esta la voy a pasar súper rápido, un poco para que ustedes entiendan todo lo que hemos hablado, ¿no? Hablamos de la bioestimulación, ¿no? ¿Qué es una bioestimulación? Se define como la capacidad de promover y acelerar los procesos fisiológicos de la planta. Por eso que hablamos de que todo proceso es foliar. Si yo quiero mejorar la bioestimulación, significa que son procesos que yo lo voy a mejorar en la parte fisiológica y en la parte foliar, ¿no? ¿Qué es un bioestimulante? Son sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Qué hace la bioestimulación? Es la tendencia en el mundo de la medicina estética que consiste en la activación del fibroplasto o de la célula. Significa que lo que nosotros queremos hacer con la bioestimulación es que las pequeñas células que tenemos nosotros sean eficientes y se mantengan jóvenes trabajando constantemente, ¿no? Eso es lo que buscamos. Los bioestimulantes, ya sabemos lo que es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse en las plantas sea capaz de mejorar la eficiencia o la eficacia de estas en la absorción y asimilación de nutrientes. Por eso existen hoy día la bioestimulación, ¿no? Que antiguamente no. ¿Cómo se clasifican? En ácido húmico y fúlvico, aminoácidos y mezclas de péptidos, extractos de algas y de plantas, quitosanos y otros biopolímeros. Así están catalogados los bioestimulantes. Los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿cuáles son? Las diferencias, muy fácil, presentan un color amarillo o marrón, son solubles en agua y los dos actúan de manera mejorando estructura y ayudando a la bioestimulación a través de la solución, ¿no? Los aminoácidos y mezclas de péptidos, ¿qué son? Se obtienen a partir de hidrólisis química y enzimática de proteínas procedentes de agroindustrias, tanto como vegetales como animales. Estos compuestos pueden ser tanto sustancias puras como mezclas y habitualmente, ¿no? Ahí sale lo que es la estructura de cada uno molecularmente y arriba dice que forman de la unión de aminoácidos mediante un enlace péptido o, para llamarlo así, ¿no? Depende mucho de cómo nosotros queramos buscar el aminoácido. Podemos sacarlo como aceite, podemos sacarlo por temperatura, podemos sacarlo por distintas fórmulas, ¿no? Los extractos de alga, ¿qué son los extractos de alga? Son utilizados para la bioestimulación porque son ayudantes para regular las hormonas, tienen un poder auxínico
y tienen un poder antiestresante. ¿Qué significa antiestresante? Que la planta va a resistir mucho más los problemas de alta temperatura, radiación, falta de agua, que son los problemas bióticos y abióticos que van a escuchar por ahí. Entonces las algas están en ese problema, ¿no? Los ingredientes activos que contienen las algas: betaína, manitol, polifenoles, laminaria, fucano. ¿Por qué polifenoles? ¿Por qué una alga, por ejemplo, si tenemos fosfatilaluminio? Porque la alga te va a ayudar a través de los polifenoles a que la planta trabaje más. Exude, exude, exude y vaya eliminando todo lo que tiene acumulado y lo vaya sacando rápido. Que es lo mismo que la misma función del molibdeno, ¿no? Los quitosanos y los otros biopolímeros, básicamente para mejorar la estructura radicular, para mejorar cualquier composición del suelo, para que la planta haga un buen mucílago en las raíces, que son los que se alimentan los microorganismos. Necesitamos una raíz sana, una raíz vigorosa, y que produzca este mucílago para que nuestro microorganismo se reproduzca, ¿no? Compuesto inorgánico, esto es lo que yo les quería comentar. Fíjense en esto de ahí. En la mano derecha y en la mano izquierda, la foto es el silicio. Una pared celular en el costado derecho, un hongo va a llegar, una espora de hongo, y no se va a fijar en la epidermis de la hoja. ¿Por qué? Porque su pared es más gruesa. Entonces el silicio hace esa pared para que no llegue y no penetre ningún tipo de hongo ni espora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que eso te va a ayudar a mantener tu planta activa y sana. Tenemos hongos benéficos, los Trichoderma hertzianum, los hongos entomopatógenos, las micorrizas. Tenemos bacterias beneficiosas que ayudan a fijar el nitrógeno, que solubilizan el fósforo, que son la producción de sideróforo. Los antibióticos, los antifúngicos. Tenemos ¿por qué son importantes las raíces y los factores que hay que considerar? Por la disponibilidad de agua, por el desarrollo y el crecimiento de las plantas, la resistencia, la aireación y la temperatura. ¿Qué es un estrés en las plantas? El estrés biótico, que se origina a partir de la interacción de las plantas o el cultivo con otro organismo vivo, el cual afecta por algún tipo de relación. ¿Qué significa? Que me atacó una plaga, un virus, una bacteria, ¿no? Y el abiótico tiene que ver con la temperatura, ¿no? A alta temperatura, baja temperatura. Básicamente va por ahí. La transpiración de las plantas es la evaporación de agua de la superficie de las células de las hojas, que es lo que nosotros hablamos como apertura estomática o cierre estomático. La ruta de absorción de los nutrientes foliares a través de los estomas, de los ectodermos y de la cutícula. Ahí está claramente especificado cómo es la composición de una hoja y cómo es lo que trabaja. La importancia de la hormona, ahí está. Las auxinas son las que bajan, está con color azul, y las citoquininas son las que suben. Donde se produce esta unión es lo que nosotros llamamos división celular. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, que siempre haya un flujo constante de uno y otro para que donde se hace esta unión se produzca la división celular y amarremos fruta y ganemos brote y ganemos calibre y ganemos todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con división celular lo vamos a conseguir ahí. Las fitohormonas son la giberelina, la auxina, la citoquinina, el etileno y el ácido abscísico, y cuando funcionan, ahí está, en este gráfico van a poder tener en cuenta ustedes cuántos son los momentos en que podríamos mantener o las hormonas que necesitamos en los momentos, ¿no? En crecimiento necesitamos auxina, necesitamos giberelina, citoquinina. En floración y en desarrollo de frutos, fíjense, la que más necesitamos nosotros es la giberelina, la auxina y la citoquinina para ganar en el momento necesario. La mayor alimentación siempre ha sido de manera radicular, ¿ya? Son las bocas que toman el agua, son las bocas que agarran toda la solubilización de los fertilizantes y tragan todo lo que tú le des con el agua. ¿Ya? ¿Es lo más eficiente por abajo? Sí. Tienes toda la razón del mundo. Es lo más eficiente. Sin embargo, todo lo que yo aplique foliarmente en la etapa donde yo tengo brotamientos y hojas nuevas, siempre va a ser más efectivo arriba. ¿Por qué? Claro, porque le estoy dando la comida directo. No tengo que, la planta, las raíces no tienen que transformarlo y transportarlo para llegar arriba. ¿Ya? ¿Por qué ponemos nitrógeno, fósforo y potasio foliarmente? Es básicamente para acelerar el proceso que queremos nosotros, para ganar tiempo entre que empiezo el periodo vegetativo hasta que llego a inducción. Mientras yo más crezco vegetativamente, mayor número de entrenudos voy a tener para producir.
¿Ya? Si yo quiero esperar de que la planta solo coma por abajo, en vez de ganar 40, 50 centímetros, voy a ganar 30. ¿Ya? Pero 30 que tú me vas a decir, no, pero bien comido. Claro, bien comido. Pero eso no me asegura a mí que sea un brote largo, porque necesito división celular. Y para que se produzca división celular tengo que tener este brote activo, ¿no? Entonces, como tengo hojas nuevas, y las hojas nuevas siempre están con sus estomas abiertos o cerrados dependiendo del horario, si yo aplico cualquier NPK por arriba, si yo aplico cualquier microelemento foliar que ya está diluido, que es una papita directa, si el estoma está abierto se lo va a tragar toda la planta y lo va a traslocar y la planta lo va a jalar rápido, sin necesidad de transformarlo. Esa es la ventaja. Mira, recomendable es cuántas veces al año hay que podar la planta. 2 veces, una sola vez, podada. Si tú me preguntas a mí, la planta se debe podar cada vez que tú quieras romper un ciclo y partir de eso. Así es. La planta, si tú no la podas, te va a seguir produciendo. De buena o de mala calidad, pero te va a seguir produciendo. Pero yo necesito resetearla para mantener un flujo constante y homogeneidad en mi cosecha, que es lo que busco, ¿no? Los productos que nosotros utilizamos tienen una concentración y un efecto que tiene un respaldo tremendo, ¿ya? No es una chicha que vamos a comprar y que la trajimos del otro lado de la cordillera y la trajimos para... No, esto tiene un prestigio y tiene un tema de denominación, ¿no? Lo que les he explicado, nosotros tenemos estos 3 controles. Tenemos la detección y monitoreo con unos Oriver, que son unas planchas pequeñas, que uno los coloca y las cuelga en los alambres o en la planta para saber qué tipo de plaga nos está llegando, solamente como monitoreo, ¿no? Para saber en qué momento controlar y en qué momento no. Tenemos las trampas de captura masiva, que es el roller trap, que es el que les decía yo, que es un rollo que trae 100 metros, pero viene prepicado a 1 metro, para que tú pongas trampas de 1 metro, y viene con un pegamento que te dura prácticamente entre 12 a 15 semanas, ¿ya? Y eso hace que la temperatura es el que mantiene activo el pegamento, por lo tanto siempre va a estar capturando, ¿ya? No necesariamente es que tú tengas que cambiarlo siempre, sino que eso te puede durar fácilmente una temporada. Tenemos un Pegafit que se usa mucho en parrones, que esto es como una plastilina, y uno hace unos pequeños bollitos, lo pone alrededor del tronco y la temperatura lo diluye y esto hace que chorree, poniendo una película que no permite que los insectos del suelo suban al tronco, ¿ya? Básicamente pensado en chanchito blanco, en hormiga, en ese tipo de control, ¿no? ¿A las querezas? Sí, también, porque te va a ayudar a que la quereza no suba. Tenemos el Azocop, que el Azocop es lo que les decía yo, mejora el desarrollo y potencializa la calidad de tus cultivos. Fíjense cómo está la molécula, ¿no? El Azospirillum brasilense normalmente es solo la conidia, pero tiene esta capacidad endófita, que fue lo que hizo Cooper, de hacer esta mutación para que le salgan estos pelos, que cuando pasa por un material vegetal se fijan. Eso es lo que hace que se fijen. ¿En qué nos ayuda el Azospirillum? Si se fijan, es 1 por 10 elevado a la 9, unidad formadora de colonia. O sea, es un microorganismo que se acelera, es rápido de ganar espacio y de reproducirse rápidamente. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Es un fijador libre de nitrógeno, produce sideróforos, los sideróforos son los que solubilizan el fierro y el sulfato ferroso y el fierro. Produce fitohormonas y compuestos reguladores del crecimiento como la auxina, la citoquinina, la gibberelina, la poliamina y el ácido abscísico, que participan en todo el proceso. Si se fijan, ¿se acuerdan la lámina anterior? ¿Cuáles eran los que actúan en los 3 procesos importantes de las plantas? Eso está ahí. Es un promotor de crecimiento, estimula el desarrollo de raíz y raicilla, promueve el crecimiento aéreo y la expansión radicular, mejora la implantación del cultivo, mejora la captación de agua y nutrientes, incrementa la eficiencia y aprovechamiento de fertilizantes, mejora el comportamiento del cultivo ante estrés hídrico y salino, e incrementa el rendimiento. Por eso les digo que es súper completo, o sea, tiene una capacidad de reacción mucho más eficiente, ¿no? Por eso es que recomendamos tan poca dosis, ¿no? Normalmente a ti te recomiendan, no, microorganismos, ponle 20, 30 litros.
durante el año. Nosotros son 6. Tenemos nematodos entomopatógenos para los problemas de la gallina ciega, para larvas que son más agresivas. ¿Qué son nematodos entomopatógenos? Son nematodos que vienen en una solución en gel, se aplica y estos son endófitos, ¿no? O sea, estos son nematodos que se transportan por el agua y actúan por emboscada. Van, buscan el individuo, la larva, y se le meten por cualquier orificio. Por cualquier orificio entran y hacen su estado 3 y estado 4, que es cuando empiezan a reproducirse en el interior de la larva y salen. Cada vez que ellos entran dentro de una larva, ellos se van consumiendo a la larva y va botando una bacteria, ¿no? Que es la bacteria en la que termina destruyendo esta larva y la termina pulverizando. Tenemos un trianum. El trianum es un trichoderma que lamentablemente ¿qué es el trichoderma? Es un trichoderma hertzianum T22 que controla precisamente solo controla plagas del suelo, hongos del suelo. Si yo lo quisiera aplicar foliar, lo podría aplicar foliar, pero no voy a tener eficiencia ni eficacia. Porque este exclusivamente es para controlar Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotidium, Pythium y Fusarium, entre otros hongos que están asociados incluso a la Phytophthora. ¿Ya? Por eso es que les recomiendo este junto con el Azocop. Tenemos esto es lo que nosotros recomendamos para la rizófera en las plantas. El Stingray recién lo vamos a traer a partir de marzo, finales de marzo recién vamos a estar llegando con nuestro Ascophyllum. Es 100% Ascophyllum nodosum, tiene una capacidad tanto para la tolerancia de los estrés biótico y abiótico y tiene una importancia relevante en la producción auxílica, para mantener la planta activa y libre de estrés. Y el Trichoderma hanseanum en 1 por 10 elevado a la 9 y el Ascophyllum brasilense en 2 por 10 elevado a la 8 unidades formadoras de colonia.